Un agradecimiento especial para LOL, Privet Rodríguez, Ramiro Max Torti y Luis Fernando Sarmiento, los cuales se unieron al canal con una membresía. Se los agradezco, los quiero. También quisiera mandarle un saludo a Lucas Retro, el cual me pidió que lo saludara. Que tengas un excelente día. Buenas, ¿cómo estamos? Espero que bien, la verdad. Yo estoy todo tranqui, disfrutando de mis privilegios, producto de ser ciudadano del mejor país del mundo, país al cual lo conocen como Argentina, privilegios como... y también, sin dejar al lado el... y por supuesto, no hay que olvidar el... ok, ya paro. Hace meses hice un video contando la historia de los juegos Java, sus orígenes, evolución, y di algunos nombres que yo consideraba que eran los más icónicos. Bien, pues en ese video mencioné algo en particular. Mencioné que el primer videojuego de la historia de los teléfonos móviles vino de manos de la empresa de teléfonos Hagenuk, en concreto en su modelo MT2000, y ese juego era Tetris. Y ante tal información dije lo siguiente: la verdad, Tetris necesita un monumento. No sé en qué parte del mundo, pero en serio se lo merece. ¿Y saben qué? Me tengo que retractar, porque Tetris merece más que un monumento. Merece dos, porque tres ya es codicia. Resulta que Tetris, pues digamos que tiene una de las historias de vida más absurdas, complicadas y surrealistas de la industria, que no tiene nada que ver con un tema de desarrollo, sino más bien por lo que vino después, básicamente su comercialización, en el cual interviene un gobierno comunista, la batalla por ver quién se queda con los derechos, la caída de una corporación de medios gigantesca, un matemático fanático de los rompecabezas y un tipo más obstinado que Sim de OnlyFans. Esto es la absurda y delirante historia de Tetris. Empezamos. Para esta historia hay que remontarse a 1984 e irnos a la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, más conocida como la Unión Soviética o como algunos la resumen, la URSS, en concreto a Moscú. Aquí encontraremos al primer protagonista de esta historia, Alexei Pasitnov. Alexei era un matemático al cual le encantaban los rompecabezas. Este trabajaba en la Academia de Ciencias de la Unión Soviética. Un día, nuestro queridísimo Alexei se pega tremendo aburrimiento en su trabajo, en el cual le pagaban 5 cigarros a la semana. Esto me lo acabo de inventar, pero la verdad es que no dudaría que así fuera. Tal que se le ocurre combinar su afición por las matemáticas y los rompecabezas, a la vez que saca a relucir sus habilidades de programación. Inspirado por un juego de mesa hecho de madera llamado Pentóminos, se propuso hacer un juego similar. Lo primero que hizo fue plantearse la lógica que seguiría el juego, y se puso a escribir líneas de código en Pascal, en su computadora electrónica 60. En un principio, el juego consistiría en encajar piezas geométricas formadas por 5 cuadros. El detalle es que esa PC ni siquiera tenía gráfica, por lo que no había manera de hacer formas geométricas. O bueno, así pensarían los simples mortales como nosotros. Alexei, siendo todo un dios, hizo tremendo apaño y puso un par de corchetes para representar cada cuadro de las formas. Luego se imaginó que las formas caían en un vaso y que los jugadores iban a tener que rotarlas y moverlas para ambos lados. Y para la idea del vaso delimitó el espacio con la siguiente secuencia. Es una de las cosas más truchas pero a la vez funcionales que me tocó ver. No obstante, esta idea la terminaría descartando, pues se dio cuenta que el juego era todo menos divertido. Es más, era jodidamente difícil. Es así que decidiría hacerlo con figuras de 4 cuadrados. Y finalmente juntó los nombres de las formas, tetróminos, con el tenis, el cual era el deporte favorito de Alexei. Y es así que Tetris estaba creado. Y según dice la leyenda, Alexei hizo todo esto en tan solo una noche. Lo cual, en caso de ser verdad, simplemente podríamos catalogarlo como desquiciado. Luego les mostraría su creación a sus compañeros y estos se pegarían una tremenda viciada. Y luego Vladimir Pojilko, psicólogo y amigo de Alexei, le tiró unas ideas. Agregar una mecánica para hacer que las líneas completas desaparezcan y que lo de arriba se reacomode hasta abajo. Esto para que en el juego solamente se resalten los errores y así animar a los jugadores a corregirlos. Y bien, la cosa podría haber quedado ahí, como una anécdota de che, ¿te acordás esa vez que hicimos ese jueguito? ¡Fua! ¡Qué recuerdos! Pero no, las nuevas mecánicas solamente lo volvieron más interesante, al punto que en la universidad se hacían campeonatos luego del trabajo. Y el vicio era tan pero tan fuerte que incluso algunos trabajadores empezaban a bajar su rendimiento. Y teniendo en cuenta que ahí la gente se tenía que esforzar por guiar satélites y calibrar energía nuclear, el vicio representaba un tremendo problema, por lo cual a la administración como que no le haría mucha gracia lo que estaba pasando. ¿Y saben a quién más no les gustaba la situación? A la KGB, ya que no sabían si Alexei había hecho el juego justamente para sabotear los planes soviéticos o qué onda. La cosa es que lo vigilaban en secreto por las dudas. Bueno, el juego de alguna manera llega a las manos de Vadim Gerasimov, y este en 1985 le
pega una tremenda tuneada al concepto de Tetris. Básicamente le hace un port para un ordenador IBM PC. Ahora los cuadrados son realmente cuadrados y hasta tienen color. También le puso sonido a la desaparición de líneas completas, además del añadido de la pantalla de menú donde se escoge la dificultad. Vadim había hecho un tremendo trabajo, y eso que solamente tenía 16 años. Es en este momento que Tetris se esparciría como un virus, por varias razones, pero principalmente debido a que era gratis. Comunismo, señores. Ahí no existía el derecho intelectual, o los famosos derechos de autor, propiedad privada. Para que se hagan una idea, solo un año después de que Vadim hiciera el port, el juego ya era conocido por toda la Unión Soviética. El vicio se propagó por todas partes, y la KGB, que hasta el momento solamente se limitaba a espiar a Alexei, lo fue a buscar y con respeto en mano le preguntaron si no era un infiltrado que quería destruir la URSS, a lo que Alexei le respondería no. Y los agentes de la KGB le contestaron, está bien, pero que no se repita. A todo esto llega el año 1986, y en Hungría anda caminando un tal Robert Stein. El tipo es un comerciante bastante bueno en identificar productos dignos de comercializar. En esas que va caminando y se encuentra con el port de Tetris hecho por Vadim. La cosa es que Stein se interesaría por el juego y decide que quiere conseguirse los derechos para distribuirlo, a lo que los húngaros le dicen que el juego no les pertenecía, sino que venía desde Moscú y que tenía que hablar con los rusos. Bien, pues digamos que Robert como que no tenía tantas ganas de ir a hablar con los rusos en persona. Uno, porque tenía que sacar permiso con entre 1 a 3 meses de antelación. Y otra, porque ahí eran más comunistas que estudiantes de la Facultad de Humanidades. Es así que nuestro amigo Stein aplica el ancestral movimiento tucumano y se chorea el concepto del juego. O bueno, eso es lo que se suele decir. No obstante, lo que realmente pasó es que hubo un malentendido. Stein se comunica al centro de computación de Moscú para obtener los derechos del juego, pero digamos que absolutamente nadie le responde. Y bueno, era normal, ahí trabajaban con satélites, así que muy al pedo no estaban. Entonces fue Alexei el que terminó por responderle la solicitud, que básicamente decía lo siguiente: denme los derechos de distribución y yo les pago $12,000 por adelantado. Y Alexei le respondió por medio de un fax: bueno, negociemos. Y al parecer Stein estaba tan desesperado que pensó que era un contrato. Según el propio Stein, acuerdos casuales eran normales entre la fraternidad del juego. Parece que se le olvidó que estaba hablando con la Unión Soviética. Pero bueno, Stein no va a hablar con los rusos. Y más grave, no paga. De hecho, ni siquiera tenía la plata. Y aún así decide vender los derechos, que no tenía porque, otra vez, no era un contrato, a Mirrorsoft Inglaterra, no confundir con Microsoft. Esta era parte del imperio de entretenimiento de la Maxwell Corporation, una mega corporación de medios de comunicación que incluía diarios, revistas e incluso clubes de fútbol. El plan de Stein era vender los derechos a Mirrorsoft y con los honoríficos que recibiría, pagarle a los rusos. Y muy probablemente podría haberse salido con la suya, ya que los técnicos de Mirrorsoft también se engancharon con el juego de forma instantánea, y para Maxwell Corporation eso significaba que era una muy buena señal. Es así que compran los derechos, mandan a hacer ports para la Atari ST y la Sinclair ZX Spectrum, además de hacer una excelente campaña de marketing que puso el hype por las nubes. Y justamente fue esto lo que le trajo problemas a Stein. Un día recibe un telegrama proveniente de Lorg, una supuesta compañía rusa, la cual dice que Tetris les pertenece y que el lanzamiento del juego es completamente ilegal. El ORG, abreviación de Electronortécnica, como era de esperarse, era un departamento estatal. Su objetivo era regular el comercio exterior de software. Este departamento era obra de un hombre bastante importante en la historia de Rusia y de la URSS, un tal Mikhail Gorbachev, del cual me gustaría hablar algún día. Como sea, Stein estaba en problemas, ya que lo habían convocado desde Moscú y tenía dos opciones: ir a Rusia a tratar de resolver el problema arriesgándose a ser arrestado, o simplemente no ir y ser demandado por la corporación Maxwell. Hiciera lo que hiciera, potencialmente podía hacer que terminara tras las rejas. No quedándole de otra, viaja a Rusia y por suerte, era bastante bueno persuadiendo a la gente, tal que termina convenciendo a los rusos, así que de mala gana le dan un contrato que autorizaba la venta de Tetris. Al parecer los rusos no se habían fijado que en el contrato se estipulaba que el pago se haría dentro de 3 meses. Y bueno, el juego es lanzado y vaya que le va bien. En cuestión de semanas vende más de 100.000 unidades solamente en Estados Unidos, pero eran ventas que se limitaban a las personas que tenían computadoras personales. El verdadero mercado estaba en las consolas. Los de Mirrorsoft querían expandir al máximo posible el alcance de Tetris. Eso incluía a las consolas y a los arcades. Bien, ¿cuál sería el camino lógico a tomar en este caso? Quizás pagarle a Stein para que este le pague a los rusos y que posteriormente pida los derechos para consolas y arcades.
Por supuesto que no, así piensan los perdedores. Lo que hicieron fue vender los derechos de consolas y arcades a Atari y Sega respectivamente, antes de siquiera haberlos conseguido. En simultáneo, Nintendo estaba desarrollando un producto que cambiaría la industria, poniendo sobre la mesa una nueva forma de jugar, la famosa Game Boy. Y al ver el éxito de Tetris, Nintendo quería que el juego fuera uno de los primeros en llegar a la consola. Y para esto llamaron al siguiente protagonista de la historia, a Hank Rogers, un comerciante y programador en el cual Nintendo, por alguna razón, confiaba bastante. A Hank le dan la que, en circunstancias normales, era una misión fácil. Básicamente tenía que conseguir los derechos para consolas portátiles, por lo cual se contacta directamente con Atari, los cuales supuestamente tenían los derechos para consolas. Estos le dirían que no tenían los derechos y que hablara con el señor Stein. Lamentablemente, según palabras de Rogers, fue un desastre. Y sí, de hecho, fue un desastre. Lo que pasó es que Hank se contacta con Stein y le encarga conseguir los derechos para la Game Boy. Stein le dice que no había problema, por lo cual Hank le gira $25,000 a modo de seña. Entonces se puso a esperar a que Stein los consiguiera y se comunicaban semanalmente por medio de fax. Bien, el tema es que luego de 3 meses de espera, Hank ya estaba bastante preocupado, pues había endeudado para llevar a cabo el proyecto. Y lo que pasaba era que Stein ya había negociado los derechos con Microsoft. No obstante, no podía dárselos a nadie porque los rusos, al no recibir la plata que Stein les estaba debiendo, además de que le habían echado un vistazo al contrato, no querían aflojar. Es más, hasta le estaban por cancelar el contrato por incumplimiento. Aún con esas, el tipo seguía vendiendo derechos que no tenía. La verdad no sé qué intentaba Stein. Según él, quería dárselos a Microsoft, pero tampoco quería desaprovechar el proyecto de Hank. Tal que Hank empezó a dudar de Stein, por lo cual decide viajar a Moscú por su cuenta con motivo de turista para así saltarse el tiempo de espera del permiso. El detalle es que era ilegal. Literalmente el tipo se arriesgó a terminar en la cárcel. Hank llega y va a la recepción del hotel en el cual se hospedaba a ver si podía conseguir información de dónde estaba el orc, a lo cual absolutamente nadie quería tirarle la data de su ubicación. No obstante, contrata un intérprete y es ella quien termina por averiguar dónde se encontraban las oficinas de la compañía. En fin, llega el Lord y le informan que, justamente, lo que estaba haciendo era ilegal. No obstante, hacen una excepción y en lugar de mandarlo a un gulag, le dicen que vuelva mañana. Digamos que Nikolai Belikov, director del Lord, era quien había revisado el contrato de Stein y como buen nacionalista que ama a su país, estaba bastante embroncado y estaba por hacer una maravillosa jugada. Digamos que al día siguiente tenía una reunión con 2 personas. Uno de ellos era Stein y el otro Kevin Maxwell, el hijo de Robert Maxwell, dueño de la corporación Maxwell, el cual fue enviado para negociar los derechos de Tetris para consolas por pedido de su padre, completamente en secreto y sin decirle absolutamente nada a Stein. Probablemente se habían cansado de esperar a que Stein obtuviera los derechos, o simplemente ya no querían depender de él. Como sea, la batalla para obtener los derechos de Tetris acaba de empezar. Nikolai, habiendo analizado la situación, preparó un plan que tendría como objetivo sacarle el mayor beneficio a esos capitalistas para dárselos a su país y de paso comprender qué es lo que querían. Lo primero que hizo fue asegurarse de que ninguno de los 3 supiera que los demás estaban en Moscú y mucho menos que estarían en el Orc por el mismo objetivo. Llega el día y el primero en llegar es Hank. Nikolai lo recibe y hace que pase a la sala de reuniones. Seguidamente convoca a las demás personas para la reunión. Según Hank habían 10 personas, entre ellos agentes de la KGB, empresarios, abogados y el propio Alexei Pasitnov, de quien Hank terminaría por hacerse amigo. La reunión duró 2 horas y prácticamente todo el tiempo era un interrogatorio. Hank le presenta un cartucho de Tetris para la Famicom a Nikolai y este ni siquiera sabía lo que era hasta que Hank le aclara, a lo que Nikolai le dijo que no habían autorizado nada de eso. Hank, todo seguro, le dice que sí y saca el contrato que había hecho con Tengen para obtener los derechos. Casi se muere cuando Nikolai le dice que no, que los derechos solo se lo dieron a Stein y únicamente para PC, y que por ende Hank estaba vendiendo copias ilegales. Y este simplemente no lo podía creer, ya que no solo no estaba consiguiendo los derechos para la Game Boy, sino que también los derechos que tenía tampoco eran válidos. Como sea, Hank no se iba a rendir. Le propuso a Nikolai ayudarlo y quedaron para redactar todo lo dicho al día siguiente. La razón de esto era porque Nikolai tenía reunión con Stein y no quería que se encontraran. Luego de sacar a Hank, fue con Stein y aplicó la psicológica. Le tiró el contrato vigente sobre la mesa y le dijo que eran un montón de palabras irresponsables solamente para asustarlo. Seguidamente le dijo que vuelva mañana. Por último, quedaba Kevin Maxwell. Lo primero que hizo Nikolai fue presentarle la copia que le había dado Hank, la cual tenía la firma de Microsoft, y le preguntó de dónde es que Microsoft obtuvo los derechos, a lo que Kevin, sin quedarle de otra, confesó que era pirata y que no tenían los derechos. Pasa que Kevin ignoraba que vendieron los derechos sin realmente tenerlos. Entonces Nikolai le dijo que haga una oferta por los derechos, a lo que Kevin aceptó, pero que lo haría después de volver a Inglaterra. El plan de Nikolai iba bastante bien. No solo estaba analizando la situación, sino que en el proceso también iba aprendiendo cómo funcionaba
funcionaba el capitalismo, y también aprendiendo que podía sacar más plata vendiendo varios derechos a varias empresas en lugar de la licencia a una sola. Como sea, llega el día siguiente y Nikolai redacta un contrato para Stein, agregando una cláusula al contrato ya existente donde redefinía sistema doméstico como computadora personal y no una consola, y para que Stein firmara sin preguntar, le hizo pasar como una multa por no pagar. Y Stein lo firmó porque estaba recontra cagado de miedo y quería a toda costa conseguir los demás derechos. Finalmente le dijeron que pague lo que debía en un plazo no mayor a 2 semanas. Así es, oficialmente Atari la habían cagado. O sea, ya le habían vendido niebla, pero ahora la niebla era humo. Ahora le tocaba a Hank. Le informaron que Kevin había hecho una oferta a Elorg, a lo que Hank le contestó que no podía igualar una oferta como la de Kevin, pero podía ser una oferta sincera, reportando cuánto vendía el juego, y así ellos ponían el porcentaje. Elorg accedió y le vendieron los derechos para la Game Boy, y Hank ya estaba saltando en una pata, pues por fin había conseguido lo que tanto había buscado. Pero luego le preguntaron, ¿quiere los derechos para consolas? Haga una oferta. De inmediato, Hank salió de Rusia y se fue directo a Seattle, en concreto a tirarle su notición a sus contactos de Nintendo of America. Es así que cuando escucharon que podían obtener los derechos para consolas, Howard Lincoln y Minoru Arakawa se emocionaron y le dijeron que vuelva a Moscú y que hable con los rusos, y si había una mínima oportunidad con los rusos, que les avisara. A lo que Hank le dijo, está bien, y se volvió a Moscú. En todo esto, Robert Maxwell se enteró de la cagada que se había mandado Kevin. Por esto decide usar sus contactos en el Kremlin para apretar a Nikolai y que este cancelara el contrato con Hank. A Nikolai lo empezaron a acusar de todo, desde actuar de manera impropia hasta haber generado una disputa diplomática. Y Hank se dio cuenta de que el gobierno estaba presionando a Elorg. Por esto trató de cerrar el acuerdo para las consolas lo más rápido posible. Llega Elorg, le dice a Nikolai que Nintendo estaba interesado por adquirir los derechos para consolas, a lo que este, con las pelotas por los suelos por tantas amenazas, le dice de una pa. Es así que Hank llama a Howard y a Minoru, y estos de forma totalmente discreta tomaron el primer avión a Moscú, tan discretamente que solamente una persona sabía a dónde y a qué iban. Ya en Elorg, Howard y Minoru le ofrecen $500,000 a modo de regalías por adelantado, más un porcentaje de regalías futuras de cada venta propuesta por Rusia. Al parecer los Maxwell le ofrecieron bastante menos que eso, ya que les terminarían por vender los derechos a Nintendo. Howard y Minoru en el vuelo de vuelta se recontra cagaban de risa por lo que acababan de hacer. Un dato triste es que Atari ni se había enterado de todo lo que había pasado. Es más, ya habían empezado a comercializar el juego, e incluso habían mandado a hacer 500,000 de copias, y un día reciben un mensaje de Nintendo diciendo que los derechos los tenían ellos, y que dejaran de comercializar el juego, a lo que Atari respondió, jaja, lol, nos vemos en tribunales, y le pusieron una demanda a Nintendo completamente convencidos de que los derechos los tenían ellos, y también de que iba a ser una victoria easy peasy ando en bici. Pero ahí en la audiencia se enterarían de que efectivamente los habían cagado, y que ahora las copias de su versión de Tetris se las tenían que meter bien en el Elorg, porque simple y legalmente no las podían vender. Estoy más que seguro que a más de uno en la directiva de Atari se le vinieron recuerdos de 1983. El que no se iba a rendir era Robert Maxwell. Este usó todos sus contactos para hacer que Nikolai diera de baja el contrato. Recibía todo tipo de amenazas todos los días, e incluso amenazaron con rajarlo, y no rajarlo en la jerga argentina, sino que rajarlo en jerga de jaja, te vamos a nismear, guacho. Pero, aunque Nikolai estaba con miedo, no iba a ceder. Y la verdad es que Nikolai tuvo una suerte inexplicable. Resulta que Gorbachev en su discurso habló de reformas que justamente no permitieran la extorsión. Es decir, a Nikolai lo dejaron de joder muy probablemente porque aquellos que lo extorsionaban terminaron en un gulag o los rajaron por corruptos. Traducción, la corporación Maxwell se quedó sin Tetris. No obstante, no sería lo único que tendrían que lamentar, pues resulta que la corporación iba a ser la protagonista de uno de los mayores escándalos financieros por esos años. Resulta que Robert Maxwell estaba usando dinero del fondo de pensiones de sus compañías para tapar las pérdidas que tenía cada una de ellas, y de paso subir el precio de las acciones. Se podría decir que su imperio estaba atado con alambres. Al parecer, en todo este escándalo también había dinero público. Según el auditor Richard Stone, Maxwell se apropió indebidamente de $1.200 millones. No obstante, Robert Maxwell no sería llevado a la justicia, ya que este fallecería un mes antes de que todo explotara. El detalle de su muerte no estaba del todo claro. En un primer momento se pensó que se había quitado la vida, después se concluyó que había sido muerte natural, pero no podían explicar por qué su cuerpo fue encontrado en el agua en primer lugar. Para la familia Maxwell, Robert no se suicidó. No obstante, todo esto hizo que el imperio Maxwell se cayera como un castillo de cartas. La deuda final de Maxwell Corporation ascendía a los $4.000 millones. Ni siquiera se pudo indemnizar a los afectados. Pero bueno, pasa el tiempo, se cae el muro de Berlín, se cae la Unión Soviética, a Alexei le salen ofertas de trabajo fuera de Rusia, así que se toma el palo y se va a vivir a Estados Unidos, junto a su
esposa y sus 2 hijos. En concreto, Alexei entra a trabajar en Microsoft como diseñador de videojuegos. Luego de unas reformas del gobierno de Rusia, Alexei recibe el 50% de los derechos de Tetris. Ojo, solo los derechos. Alexei nunca recibe un solo billete de Tetris en todo ese tiempo. El org se privatiza y posteriormente Alexei y Henk fundan The Tetris Company y terminan comprando el org, obteniendo así el 90% de los derechos de Tetris. Posteriormente le harían un juicio a Stein, por lo cual terminarían ganando, obteniendo así el 100% de los derechos de Tetris. No obstante, al principio a la compañía pues como que no le fue muy bien. Es más, estuvieron muy cerca de quebrar. Todo gracias a que los juegos que hacían simplemente no tenían éxito, pero al final lograron salir adelante. A quienes sí que les fue bien fue a Nintendo y a Henk, pues las ventas de Game Boy con Tetris solo en el primer año ascendieron a las 10 millones de unidades, lo cual es como un montón de plata. Tetris en la actualidad es uno de los juegos más vendidos de la historia, estando a la par de Minecraft y GTA V. Es uno de los juegos que a día de hoy sigue vigente y que muy probablemente va a seguir estándolo por mucho tiempo. Es lo que se dice un concepto de juego eterno. Según Hank Rogers, ningún juego en la actualidad puede lograr lo que Tetris logró, estar vigente por tantos años. La mayoría solamente dura un año o en el mejor de los casos 5 o 10. Igual no comparto su opinión sinceramente. En lo personal pienso que GTA V, Minecraft e incluso Fortnite serían el equivalente a Tetris, pero claro, exceptuando Minecraft, los demás juegos son súper complejos, a los cuales le dan actualizaciones cada 2×3, totalmente diferente al caso de Tetris, que es un juego súper simple que recibe actualizaciones solo cuando sacan un nuevo juego. En fin, ¿cuál es la moraleja de esta historia? Simple, el comunismo solo funciona en los memes. Eso y que si puedes ventajarle los derechos de autor a tu competencia, lo tienes que hacer. Y bueno, ahí terminó la historia de Tetris, una historia cargada de cosas random y bizarras, porque como diría mi amigo Luis, un juego trascendental como Tetris merece una historia tan absurda que roza el surrealismo, y no podría estar más de acuerdo. La verdad es que hacer este video fue bastante divertido, ya que mientras más investigaba, más detalles salían, al punto que simplemente podía decir XD. Y sí, hay bastantes cosas que no mencioné, pero si lo hacía tendría que irme por las ramas y no terminaría nunca. La información de este video la saqué principalmente de 2 páginas, Tokyo School y la página de la BBC, ya que consideré que tenían más información. Igualmente no fueron las únicas, sino que varias más. Les recomiendo ver el documental de la BBC, Tetris, desde Rusia con amor, ya que ahí da unos cuantos detalles que yo no di. Es un documental de casi 1 hora, pero créanme que vale la pena. Además está subido aquí en YouTube, así que no tienes que batallar tanto para conseguirlo. Además, muchos de los segmentos que han estado viendo por todo el video fueron de hecho sacados directamente del documental, ya que en contra de todo pronóstico no hay mucho material sobre este suceso. También recomiendo ver la película de Tetris de Apple TV, la cual, bueno, tiene unas cuantas cosas que no pasaron, pero que adapta más o menos bien los 3 puntos de vista, la de Hank Rogers, la de los Maxwell y la de Stein. Y bueno, ¿qué opinan de esta historia? ¿Creen que Tetris es un juego que va a durar por siempre? ¿O por lo contrario no? Déjenmelo saber en los comentarios. Como sea, espero que les haya gustado el video. Si es así, espero que dejen un like, comenten, compartan y se suscriban. No olviden seguirme en todas mis redes sociales, Instagram, Twitter y la plataforma morada. Les mando un abrazo y yo me despido. Hasta la próxima. ¡Chao! Gente, paso para avisarles que activé las membresías del canal para aquellas personas que deseen apoyarme monetariamente. Son 3 niveles, pero tranquis. Los 3 niveles tienen los mismos beneficios, los cuales son ver los videos con anterioridad, la mención en mis videos, además del uso de insignias y emojis del canal. Así que si quieren apoyarme de forma monetaria, se los agradecería un montón. Los amo. Thank you.